Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. En fin de semana también tenemos programa especial de Coronavirus, la pandemia. Hacemos un recuento de lo que le hemos presentado aquí a lo largo de los últimos días para que usted esté debidamente informado. Iniciamos con el reporte que nos llega a todos los días desde la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. El informe diario que presenta este organismo es nuestra compañera Cristina Gallego, corresponsal de la agencia EFE, quien nos presenta el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de coronavirus se han estabilizado con un leve ascenso del 2% en los contagios en comparación con la semana pasada, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud, un año después de que declarara que la enfermedad se había convertido en una pandemia. Sobre este aniversario, la Organización Mundial de la Salud ha defendido que sus advertencias, que venían desde antes del 11 de marzo, fueron desoídas, lo que facilitó que el coronavirus se propagara con rapidez por todo el mundo. El director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha declarado que el 11 de marzo no fue el momento en el que encendieron el máximo nivel de alarma, sino que ese momento fue el 30 de enero, cuando se declaró la emergencia sanitaria mundial. Los casos globales ascienden a los 117 millones y con respecto al número de muertes continúa la tendencia descendente iniciada a principios de febrero, con 60.000 decesos en la última semana, una bajada del 6% con respecto al anterior. El presidente del Centro de Virología Instituto Robert Koch, Lothar Wieler, ha celebrado que la vacunación esté teniendo efectos de descenso en la curva de casos en las franjas de edad más altas. Wieler ha mostrado su preocupación por el aumento en las capas más jóvenes de la sociedad, que según él hace que países como Alemania se encaminen a una tercera ola del virus. Sin embargo, el presidente de uno de los más prestigiosos centros de virología del mundo también se ha mostrado optimista y ha dicho que si las vacunaciones prosiguen como hasta ahora, algunos países europeos pueden tener bajo control la pandemia en los meses de otoño. Por su parte, las farmacéuticas han advertido, tras una reunión sobre cómo aumentar la producción de vacunas contra la COVID, de que la enorme escala de dosis que se necesitan empieza a producir escasez de algunas de las materias primas requeridas. Y no debemos olvidarnos de los sanitarios, que junto con los científicos han sido los héroes de esta pandemia. El Consejo Internacional de Enfermedades ha pedido a los gobiernos que tengan en cuenta las lecciones aprendidas durante la pandemia y que mejoren los sistemas de salud con inversiones apropiadas y buena organización, y que ofrezcan más apoyo a los sanitarios y a este personal. Si las enfermeras y el resto de sanitarios ven mejoras, es probable que se comprometan con lo que pueda venir en el futuro. Reportó desde Ginebra Cristina Gallego para el programa Coronavirus, la pandemia. Esta semana se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Así se conmemora en casi todo el mundo. A propósito de esta fecha importante, hicimos una revisión, una recapitulación de las mujeres en el contexto de una pandemia como la de COVID-19. COVID-19 con rostro de mujer. La pandemia abrió el telón femenino para demostrar que en cada espacio productivo son ellas quienes tienen la fuerza para lograr el desarrollo de México. En los meses críticos por la emergencia sanitaria fueron las mujeres quienes tuvieron que salir de casa para llevar el sustento al hogar, pero también quienes se han visto más afectadas en su salud. Diversas enfermedades invaden el sector femenino mundial, que acompañado con el coronavirus su salud se agrava, aunado a la situación económica, social, ambiental y violencia. Diversos organismos internacionales han lanzado diversas acciones para mitigar los efectos y el impacto de la pandemia en cada sector. Sin embargo, estos, como en otros programas, no se ven reflejados de manera inmediata. La Comisión Interamericana de la Mujer emitió un informe titulado COVID-19 en la vida de las mujeres, razones para reconocer los impactos diferenciados, en el cual establece al menos 6 puntos: enfoques transversales, la toma de decisiones, violencia contra las mujeres y las niñas, los cuidados y los derechos económicos de las mujeres, así como la salud de las mujeres y grupos en situación de mayor riesgo.
La secretaria ejecutiva de la Comisión, Alejandra Mora, señala que las emergencias internacionales provocan impactos específicos sobre las mujeres y profundiza las desigualdades de género existentes en el hogar, hospitales y centros sanitarios, en el trabajo y en la política. Textualmente señala, esta realidad requiere que la participación igualitaria de las mujeres en las decisiones y el enfoque de género sean elementos centrales de las políticas de mitigación y recuperación de la crisis. Indica que al no considerar un enfoque de género en las acciones para erradicar la pandemia, profundizará las desigualdades con efectos que se prolongarán en el largo plazo y serán difíciles de revertir. En el rubro de la salud, señala el documento de la Comisión Interamericana que las mujeres están más expuestas en los servicios de salud. En la región, la mitad del personal médico y más del 80% del personal de enfermería son mujeres. El porcentaje más alto del mundo son una minoría en los cargos de decisión y enfrentan una brecha salarial de 28%. Las políticas deben valorar la sobrecarga de responsabilidades de trabajo productivo y reproductivo y su impacto en la salud física y mental de las mujeres. Mientras que un informe sobre las mujeres y la salud emitido por la Organización Mundial de la Salud antes de la pandemia COVID-19 muestra que la salud de las mujeres es una preocupación, siendo una prioridad urgente. Las enfermedades crónicas degenerativas, cáncer cervicouterino, los riesgos de salud vinculados con el embarazo y el parto es donde hace mayor énfasis. Además, se pone de manifiesto las consecuencias y los costos que acarrea no atender los problemas de salud en el momento apropiado de la vida de las mujeres. Con la pandemia COVID-19, a un año de que surgió, la salud de las mujeres se ha visto más deteriorada en un mundo desigual y los programas de salud en las naciones muestran una balanza desequilibrada al no garantizar el bienestar femenino, informó Isaura López Villalobos. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez reflexionó también en torno a esta fecha en el contexto de COVID-19 y lamentablemente han sido las mujeres uno de los grupos poblacionales más afectados en medio de esta crisis. El Día Internacional de la Mujer y su conmemoración es un llamado a todo el mundo al reconocimiento de los derechos humanos, al reconocimiento en todo momento de la equidad de género, de la no violencia. Y no solo la no violencia, sino además de esto, la paz plena y, por qué no decirlo, la felicidad a la que mujeres de todo el mundo tienen derecho. Y estamos en circunstancias muy diferentes aún en todo el mundo. Entonces creo que, por principio de cuentas, aun cuando la conmemoración es el 8 de marzo, es algo que debemos de tener presente todo el año y cada minuto. Efectivamente, Belén, tal como tú lo manifiestas, la pandemia de COVID-19 ha evidenciado la profundidad de esas inequidades, de esas desigualdades de género que existen en el mundo. La Organización de las Naciones Unidas, en su apartado ONU Mujeres, ha publicado algunos documentos que hablan al respecto, muy interesantes, por cierto, y que invitamos a nuestra amable audiencia a que los revise. Son de mucha profundidad. Y en próximas fechas habrá 2 foros sobre equidad de género y le van a dar mucha importancia y contexto a lo que ha ocurrido a lo largo de la pandemia. Uno de estos foros tendrá verificativo del 29 al 31 de marzo en México
y el mes próximo, no recuerdo las fechas exactas, pero será en Francia. ONU Mujeres señala, entre otras cosas, que el impacto que ha habido en el caso de las mujeres con respecto a COVID-19 está predominantemente en el lamentable hallazgo de que son principalmente mujeres las que han perdido empleos con motivo de la pandemia de COVID-19. Tanto empleos del ámbito formal como también del apartado de la informalidad. Pero esto evidentemente con mucho impacto económico para las familias. Recordemos que cada vez un más alto porcentaje de familias tienen sustentada su economía en el trabajo de la mujer. Segundo, la Organización de las Naciones Unidas sugiere que el cuidado de pacientes que han tenido su manejo en casa, pues ha recaído predominantemente en mujeres. Mujeres que han cuidado a sus padres, evidentemente a sus hijos, a su pareja, y que con motivo de estos cuidados, de igual manera, en muchas ocasiones han perdido un empleo, han dejado de tener sus actividades económicas y de desarrollo profesional. Las mujeres, por naturaleza y antonomasia, han sido particularmente solidarias con causas sociales, pero además con las necesidades personales de su familia, etcétera. Es la mujer quien siempre está ahí. Hacemos una pausa, la primera, regresamos con más. Queremos compartir con usted esta gran historia de una mujer, una científica húngara que ha cambiado con sus estudios el rumbo de la pandemia de COVID-19 en el mundo. Gracias a Katalin Karikó, hoy por hoy podemos contar con vacunas prontas y eficaces en el combate a una pandemia como la que hoy estamos viviendo. En el marco del Día de la Mujer vale la pena destacar la enorme contribución que una de ellas tuvo por enfrentar la pandemia contra la COVID. Se trata de quien es considerada por sus colegas científicos como la madre de la vacuna contra el SARS-CoV-2, la bioquímica húngara Katalin Karikó. En una entrevista concedida al diario El País, explicó que sus descubrimientos han sido fundamentales para hacer posible las dos principales vacunas, que en cuanto avance más la inmunización, será controlada la pandemia. Después de estudiar biología en Hungría, Karikó fue a Estados Unidos para hacer el doctorado en 1985 y jamás regresó. La científica no recibió apoyo inmediato, incluso fue rechazada por varias farmacéuticas ante la petición de recursos para financiar su investigación. Durante toda una década, la de los 90, nadie apoyó la idea de Karikó, hacer tratamientos y vacunas basadas en la molécula del ARN, exactamente la misma que usan las de Moderna y BioNTech contra el coronavirus. Ella solicitaba $10,000 para financiar su investigación. Ahora Moderna y BioNTech han recibido cientos de millones de euros de fondos públicos para desarrollar en tiempo récord sus vacunas de ARN mensajero, la misma idea que Karikó y otro pequeño grupo de científicos intentó impulsar hace 30 años sin éxito. El ARN es una molécula sin la que no podría existir la vida en la Tierra. Es el mensajero encargado de entrar en el núcleo de las células, leer la información que contienen las instrucciones genéticas, el ADN, y salir con la receta para producir todas las proteínas que necesitamos para movernos, ver, respirar, reproducirnos y vivir. Karikó quería usar las células del propio enfermo
para que fabricasen la proteína que les curaría inyectándoles un pequeño mensaje de ARN. Algunos científicos y organismos internacionales no descartaron que la bioquímica húngara Katalin Karikó podría ser una de las candidatas al premio Nobel, informó Rocío López Fonseca. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos explicó más acerca del trabajo de esta científica húngara debido a que desde hace años ella inició en la investigación de la que hoy es una de las plataformas más utilizadas y más eficaces en el desarrollo de las vacunas contra COVID-19. Mucha gente se pregunta por qué, y desconfía por qué se han tenido vacunas tan rápidas en medio de esta pandemia. La respuesta y la explicación está precisamente en las investigaciones de esta mujer. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos cuenta más. Esta plataforma extraordinaria, novedosa, sin precedentes, RNA mensajero como molécula que una vez traducida en el interior de la célula humana va a generar proteína espicular para que despierte el sistema inmune. Pues ojalá y la doctora Karikó muy pronto sí tenga una nominación a Premio Nobel, porque lo que ha significado o lo que va a significar la vacuna contra COVID-19 indudablemente va a ser un hito en la historia. Se trata de una de las más grandes pandemias y el que la vacuna sea una de las herramientas fundamentales para su control y mitigación, pues merece todos los reconocimientos. Mucha tenacidad, mucha disciplina, como caracteriza a las mujeres, y de verdad que qué alto reconocimiento y ojalá y pronto tenga nominación a Premio Nobel. No solo ONU Mujeres, muchos organismos internacionales han sugerido que se ha profundizado la violencia intrafamiliar, particularmente contra las mujeres. Algunos estudios han mostrado incremento en la separación y divorcios. Algunos estudios han mostrado incremento en violencia física, pero también en violencia psicológica, que es más frecuente que la violencia física. Y es que cuando en un escenario familiar existe anticipadamente indicios de violencia, una situación como la vivida con COVID-19, a través del aislamiento social, a través de todos esos escenarios en los que nos hemos visto inmersos de no salga a la calle, salga lo menos posible, etcétera, pues ha generado condiciones que podrían haber incrementado estos fenómenos. Situación verdaderamente lamentable, en un escenario en el que, al contrario, la ayuda, la solidaridad, el fortalecer los lazos familiares era fundamental o es fundamental para seguir enfrentando la pandemia de COVID-19, porque esto no ha concluido. Si bien los números han mejorado importantemente en cuanto a los contagios diarios, los fallecimientos diarios, y me refiero al mundo como globalidad, y esto mostrado por diferentes agencias, tanto la Organización Mundial de la Salud, el Instituto de Métrica en Salud de Washington, que muestra una clara disminución de la curva pandémica, pero esto no ha concluido, al contrario. Creo que es el momento de apretar más, ser más contundentes, disciplinados como individuos y como sociedad, para lograr de una vez por todas aplanar la curva, pero abajo, en el piso, y que con la llegada de las vacunas pues logremos un más rápido control de la pandemia. Claro. Entonces se va a necesitar de eso, del fortalecimiento de lazos familiares, mayor solidaridad, cuidar todos esos detalles para que no ocurran más
fenómenos como los que hemos estado viendo de mayor violencia intrafamiliar, sobre todo contra las mujeres, en donde la pareja tienen una alta colaboración, hay solidaridad, se reparten este doble trabajo que ha surgido con motivo de la pandemia, pero también hay con mucho lo contrario. La mujer que frecuentemente debe levantarse mucho más temprano para que el tiempo alcance, porque el hijo o los hijos tienen que entrar a las plataformas electrónicas para llevar a cabo sus clases, o por la vía televisiva, como el caso de algunos países, el caso de México, que también está con clases en educación básica a través de las televisoras. Pero la mamá está ahí en todo momento haciendo el trabajo tutorial, haciendo además el trabajo de siempre en el hogar, y eso pues ha representado mucho más cansancio físico, psicológico en muchos momentos, porque también hay que decirlo, cuántos padres de familia, mujeres y hombres, no tenían experiencia con plataformas digitales, con sistemas digitales, electrónicos, computacionales, etcétera, y hubo que sacar la casta para poder ayudar a los hijos con estas actividades a distancia, etcétera. Entonces, pero además suma a lo anterior, Belén, y esto lo digo con pleno conocimiento de causa, porque siendo médico que ha venido atendiendo a muchísimos pacientes con COVID, lo he visto en escenarios familiares, todo lo que acabamos de platicar, pero además de eso, la mujer que se ve involucrada en la atención de su padre o su madre con COVID, o de alguno de los integrantes de su familia nuclear con COVID, y es ella la que está ahí, la que está de forma solidaria en todo momento, no solo sufriendo por este escenario, sino también llevando al paciente en cuestión a recibir la atención, trayendo los medicamentos, vigilando su administración adecuada, etcétera. Bueno, esto ha sido mucho del escenario del rol de la mujer ante la pandemia de COVID-19. Y por eso ONU Mujeres, pero múltiples agencias nacionales e internacionales han puesto de manifiesto precisamente todos estos aspectos impactantes a la vida de la mujer con motivo de la pandemia de COVID-19. Algo que nos debe hacer reflexionar mucho, y particularmente después, a partir de la reflexión, pues llevarnos a ser más colaborativos a todos como sociedad. Vamos ahora al reporte que nos llega desde Colombia. Nuestro compañero Ovidio Castro Medina, periodista de la agencia EFE, nos presenta el informe. Hola, buenos días Belén, buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Colombia, uno de los países de Latinoamérica más afectados por la pandemia del coronavirus, acumula más de 2,2 millones de contagios y se acerca a los 59.000 fallecidos. El país ha superado el segundo pico de la pandemia y por eso ha suavizado las medidas adoptadas por el gobierno del presidente colombiano Iván Duque para quitarle velocidad a la expansión de la COVID-19. Actualmente, en algunas ciudades rigen restricciones para evitar aglomeraciones en los comercios. Sin embargo, esas medidas ya terminaron en Bogotá, ciudad que con cerca de 8 millones de habitantes es la más poblada de Colombia. Adicionalmente, en todo el país se autorizó el regreso a las aulas de clase de colegios públicos y privados, así como el de las universidades en un modelo que mezcla lo virtual y lo presencial. La primera cuarentena y la más larga fue la impuesta por el gobierno, que duró 120 días entre el 20 de marzo y el 1 de septiembre de 2020. Las autoridades de salud
detectaron el primer caso de esta pandemia el 6 de marzo del año pasado. 10 días después se informó del primer fallecido, un taxista en la ciudad de Cartagena de Indias. El país ha vivido días críticos por cuenta de la pandemia, pero el más difícil fue el 15 de enero pasado, cuando las autoridades de salud informaron de 21.078 contagios, el más alto hasta ahora. En cuanto al número de fallecidos, el más numeroso fue el 22 de agosto del año pasado, día en el que la cifra fue de 400 muertos. El país sigue librando una batalla contra la COVID-19, para lo cual ha hecho millonarias inversiones para adquirir unidades de cuidados intensivos y capacitado a los profesionales de la salud. En esta dirección, comenzó a desarrollar el Plan Nacional de Vacunación el 17 de este mes y a la fecha ha inmunizado casi 40.000 personas. El Plan Nacional de Vacunación tiene como objetivo inocular este año a 35,2 millones de personas, equivalentes al 70% de la población nacional, para alcanzar la inmunidad de rebaño. Desde Colombia, informó Ovidio Castro Medina de la agencia EFE para el programa Coronavirus, la pandemia. Hacemos una pausa, regresamos con más. Lo sabíamos casi desde el inicio de esta pandemia, que las personas con sobrepeso eran más propensas a enfermar de manera grave por COVID-19. Hoy, con más investigaciones y confirmaciones científicas, se dice que la mortalidad por COVID-19 es 10 veces más alta en países cuya población reporta sobrepeso. En países en los que el sobrepeso supera el 50% de los adultos tuvieron una mortalidad de 66.8 muertes por COVID por cada 100.000 habitantes, mientras que en naciones donde la prevalencia de la obesidad es menor al 50% de su población adulta, la tasa fue de 4.5 decesos. Es decir, que la mortalidad por COVID-19 es 10 veces más alta en países donde hay más sobrepeso, de acuerdo con el estudio COVID-19 y Obesidad, el Atlas 2021, publicado por la Federación Mundial de Obesidad. Un grupo de 55 países reportó más de 50%, mientras que otras 39 naciones registraron una prevalencia que rebasa el 60% de obesidad. De acuerdo con el reporte, 38 países registraron una prevalencia de obesidad en adultos menor al 50%. En esas naciones, la mortalidad fue del 6.6%. El aumento de peso corporal es el segundo mayor predictor de hospitalización y un alto riesgo de muerte para las personas que sufren de COVID-19. Solo las tasas de vejez son un factor de mayor riesgo, se lee en el documento, informó Elizabeth Ortiz. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez afirma que las personas con obesidad mórbida tienen mayores complicaciones al presentar la enfermedad de COVID-19. La obesidad es uno de los factores de riesgo descritos en la literatura internacional desde el inicio de la pandemia como un factor que propicia mayor gravedad en los pacientes con COVID. Históricamente, obesidad, diabetes, hipertensión han sido condiciones que en el caso de enfermedades infecciosas constituyen factores de riesgo de mal pronóstico en general. La obesidad tiene el contexto molecular de generar en el organismo un estado oxidativo crónico que altera muchas funciones inmunológicas, altera el funcionamiento de anticuerpos, de células del sistema inmune, linfocitos B, linfocitos T, pero también otras células muy importantes del sistema inmune que son los leucocitos neutrófilos y los macrófagos. En la obesidad, además, recordemos que existen muchas personas con morbilidades adicionales. La obesidad frecuentemente está acompañada de diabetes,
frecuentemente está acompañada de hipertensión arterial. Y de igual manera, para el caso de enfermedades respiratorias, la obesidad en sí misma representa hasta una afectación mecánica para el buen funcionamiento de músculos respiratorios, de una caja torácica cuya cinética es muy importante en la respiración, y por ese motivo también las personas con obesidad y además obesidad mórbida tienen mayores complicaciones en el caso de COVID-19 y otras enfermedades respiratorias. Cuando un paciente con obesidad u obesidad mórbida lamentablemente tiene que llegar a intubación endotraqueal por la gravedad de COVID-19, eso hace indudablemente más difícil el establecimiento de los parámetros ventilatorios con el, valga la redundancia, ventilador mecánico. Y es evidente que esto hace más riesgo de mortalidad incluso en este tipo de pacientes. La masa corporal tiene mucho que ver con los volúmenes que se establecen para que el ventilador mecánico haga su funcionamiento, ¿no? Tú calculas muchos de los parámetros ventilatorios con respecto al peso corporal ideal de un paciente determinado. Pero si el peso corporal ideal de un paciente determinado son 75 kilogramos, pero este paciente determinado pesa 120 kilogramos, por ejemplo, el excedente de más del 50% de peso corporal ideal, pues hace que precisamente ese parámetro ventilatorio establecido a través del ventilador mecánico no dé suficiencia para la expansión pulmonar, para la expansión alveolar, para el mantenimiento de una presión positiva al final de la expiración, etcétera, que son, insisto, las constantes que se establecen dentro del protocolo de ventilación asistida, ¿no? Entonces, son pacientes que, además de esta dificultad para el buen establecimiento de los parámetros en estos protocolos con ventilador mecánico, pues decíamos, tienen mayor riesgo de infecciones secundarias adicionales al propio COVID. Son pacientes en quienes se presentan más comúnmente infecciones hospitalarias que pueden afectar al paciente con COVID, y además son pacientes que, por ejemplo, cuando se tienen que utilizar fármacos como dexametasona, un corticosteroide importante en el manejo del paciente con COVID grave, esto puede generar incremento en la presión arterial, incremento en los niveles de glucosa, más en las personas que tienen sobrepeso u obesidad. Tratando de reducir de peso corporal, segundo, esta reducción preferentemente hacerla a través de la adopción de estilos de vida saludables. Tercero, cuando hay patologías asociadas, tenerlas bajo el mayor control posible, porque la suma de dos patologías como obesidad, diabetes, obesidad, hipertensión, incrementan el riesgo. Tú bien lo dices, José Ángel, el problema ya lo tenemos encima, y particularmente hay países con mayores índices de obesidad, sobrepeso e incluso obesidad mórbida. Para el caso de México, este es un grave problema de salud pública. México tiene alrededor de 35% de su población con obesidad. Cuando hablamos de sobrepeso, hablamos de un porcentaje mayor de la población,
que está incluso en alrededor del 50% de la población. Entonces, México de hecho es uno de los países que en el mundo ocupa uno de los 5 primeros lugares en lo relativo a sobrepeso y obesidad. Las medidas que acabamos de comentar son fundamentales y creo, José Ángel, que particularmente ahora que ha iniciado el programa de vacunación a la población en general, bien valdría la pena considerar que en virtud de esos factores de riesgo a los que hemos hecho referencia, cuando haya transcurrido la vacunación a adultos mayores, se identifique la posibilidad de generar una estrategia para que haya cobertura más rápida para personas con mayor riesgo de gravedad en COVID-19, como es el caso de personas con diabetes, con obesidad, con hipertensión. México está también dentro de los países que tienen índices más altos de diabetes en su población. Aproximadamente el 10% de la población adulta en México tiene diabetes. Y esto está por arriba del promedio mundial. El promedio mundial está en aproximadamente 8%. Entonces estamos hablando de un porcentaje significativo de mexicanos adultos con diabetes mellitus. Claro. De hecho, diabetes, en este orden, primero, la edad. Mayores de 60 años, mayor riesgo de gravedad con COVID-19. Inmediatamente después tenemos diabetes, enfermedad cardiovascular, y ahí está la hipertensión arterial, y obesidad como factores de mal pronóstico en COVID-19. Entonces creo que sí, las campañas de vacunación deben considerar también esos aspectos porque es población considerada vulnerable. Niños por el momento no están considerados en los esquemas de vacunación a nivel mundial porque los estudios de vacuna contra COVID-19 en niños están próximos a aparecer, probablemente entre abril y mayo. Bien. Y hasta que estos estudios sean publicados, seguramente se habrá de considerar por las agencias regulatorias la posibilidad de incluir a niños, primero niños mayores, ¿no? Por ejemplo, en el segmento de entre 10 y 18 años de edad. Vamos a nuestra última pausa, regresamos con más. El síndrome metabólico es un arma de doble filo y con la enfermedad coronaria se multiplica la afectación en el organismo. Obesidad, síndrome metabólico y diabetes mellitus tipo 2 son 3 enfermedades interrelacionadas que comparten mecanismos de aparición y evolución y con frecuencia se van combinando sucesivamente y ocasionan complicaciones cardiovasculares. El síndrome metabólico es cada vez más frecuente y hasta 1/3 de los adultos estadounidenses lo tienen. La mayoría de los trastornos asociados con el síndrome metabólico no tienen signos ni síntomas evidentes. Un signo que es visible es la circunferencia grande de la cintura. Los especialistas describen a los pacientes con ese síndrome como figura de manzana o de pera. Si el azúcar en sangre es alto, podrían notar los signos y los síntomas de la diabetes, como aumento de la sed y la orina, cansancio y visión borrosa. El síndrome metabólico se vincula estrechamente con el sobrepeso, la obesidad y la falta de actividad física. También se vincula con una afección denominada resistencia a la insulina. Los siguientes factores aumentan la posibilidad de tener síndrome metabólico. El riesgo de padecerlo aumenta con la edad. En los Estados Unidos, los hispanos, en especial las mujeres hispanas, parecen tener el mayor riesgo de desarrollarla. Tener sobrepeso, especialmente en el abdomen, aumenta el riesgo. Es más probable que se tenga síndrome metabólico si tuviese diabetes durante el embarazo, conocida como diabetes gestacional, o si tiene antecedentes familiares de diabetes tipo 2, informó Rocío López Fonseca.
El presidente del Instituto de Cooperación Internacional de la Real Academia Europea de Doctores, José Ramón Calvo, habla sobre el manifiesto al derecho universal de acceso a Internet, el cual dijo no debe estar sometido a las leyes económicas por acceder a los sistemas de comunicación mundial. Este manifiesto nace a partir de un libro que escribimos un grupo de personas sobre el tema de la pandemia, que se llamaba La Gran Pausa, y uno de los capítulos trataba sobre uno de los problemas que se habían detectado con motivo de esta situación, que era la brecha enorme que había a nivel educativo entre los niños que tenían recursos y aquellos que no tenían, los niños que podían seguir la educación a distancia y aquellos que no podían. Y dependía básicamente del acceso que tuvieran a Internet, y que eso dependía a su vez de las condiciones financieras y económicas de su familia. Entonces, a partir de ese momento, un grupo de nosotros decidimos empezar a pensar y a escribir algunas reflexiones que al final acabaron siendo un manifiesto en el que venimos a pedir fundamentalmente que se considere Internet un bien de derecho universal y que por tanto no esté sometido absolutamente a las leyes económicas, sino que existan mecanismos que permitan que personas que no tengan capacidad financiera para acceder a los sistemas de comunicación, y tanto de línea de datos como de hardware, o sea, tabletas, computadores, etcétera, pues que se pueda facilitar eso de alguna forma. Y entonces a partir de ahí surgió una iniciativa que ha sido respaldada ya por muchas organizaciones internacionales. La primera fue UNESCO, y a partir de ahí enseguida. Y todavía de hecho seguimos un poco en esa línea, porque esto es un tema que hay mucha gente que ha dicho que es una utopía, o sea, y nosotros dijimos sí, efectivamente, tal vez lo sea, pero si alguien no da el primer paso, pues evidentemente esto seguirá siendo un problema. Y de hecho ya hay alguna gente en algunas instituciones internacionales que han empezado a levantar la voz. Una de las responsabilidades que tienen todos los gobiernos de todos los países es facilitar al máximo a sus ciudadanos una mejor calidad de vida, y evidentemente no podemos pensar que hoy la calidad de vida no solo es suministrar agua corriente y suministrar electricidad. Internet forma parte de ese sistema, y más cuando está tan vinculado a los sistemas de enseñanza y aprendizaje, cuando además en situaciones como la que estamos viviendo y la que hemos vivido a lo largo de este año pasado, pues ha obligado a muchos niños a no poder ir a la escuela y a muchos universitarios a no poder ir a la universidad, y que por tanto necesitan el acceso a los sistemas de red para poder educarse y poder continuar su formación. Entonces, yo creo que necesariamente una parte del presupuesto general de los diferentes países tendría que contemplar el subsidio para que nadie se quedara sin ese acceso, ya no solo el acceso, digamos, de datos, sino también el de hardware, porque de nada sirve tener datos si no tienen una tableta, si no tienen un computador, lo que sea. Entonces, lo que habría que vincular, que es lo que nosotros decíamos en el manifiesto, es a las grandes empresas productoras que donen a los diferentes países y que sean controlados por una entidad nacional o supranacional, y que de alguna forma pues puedan disponer o regular en ese tipo de entidades el acceso a los productos y servicios que se necesitan para que ningún niño, ningún adolescente se quede sin acceso porque no tiene recursos económicos para ello. Habría que habilitar, y eso va a depender mucho de lo que al final se pueda conseguir en el mundo, porque cada país es un mundo, cada país tiene sus propias reglas y normativas. Entonces, yo lo que creo es que lo que sí es verdad es que, y es lo único que nosotros de alguna forma queríamos, era poner sobre la mesa de discusión internacional este problema. A partir de ahí, el cómo se resuelva va a depender mucho de muchas cosas. Es decir, evidentemente desde que lo hicimos, que fue allá por el mes de agosto o septiembre, hasta ahora no es que hayamos tenido demasiados avances, pero sí hemos visto que hay gente y hay instituciones que ya lo están llevando en su agenda como algo para ser discutido. De hecho, en la Asamblea General de Naciones Unidas de Nueva York en septiembre ya se planteó más o menos marginalmente una cosa parecida. Entonces, yo creo que evidentemente cada país debería saber y adoptar las decisiones necesarias para que esto sea posible, y para eso tiene que llegar a acuerdos
con los proveedores, con los suministradores. Evidentemente, aquellos que han hecho inversiones para líneas y para dar suministro de servicio tampoco se pueden quedar, digamos, con una mano adelante y con otra detrás, pero vuelvo a repetir, los gobiernos tienen obligación directa de proteger a los que no pueden, a los que no llegan, a los más desvalidos. Entonces, y una de las profesiones creo que debe ser esta. A mí me encantaría pensar que cualquier persona desde el lugar más recóndito del mundo puede recibir asistencia médica especializada simplemente conectándose a su dispositivo. Evidentemente nunca va a sustituir, y eso mi querido colega seguro que está de acuerdo conmigo, a las manos y a la vista y a la exploración física de un paciente, pero también sabemos que a distancia podemos hacer diagnósticos, podemos ver maneras de resolver problemas, y evidentemente para algunas de esas personas que están en comunidades remotas y en donde realmente no tienen el acceso a un sistema especializado, el poder tener acceso a internet, el poder disponer de casi una teleconsulta virtual, pues probablemente salvaría muchas vidas y probablemente conseguiría muchas cosas que hoy por hoy están absolutamente fuera de su alcance. Y yo estoy pensando ahora en una idea que ha aparecido estos días, donde se ha mostrado un dron que es capaz de volar a 100 kilómetros por hora, de manera que además lo tienen posicionado en diferentes lugares. Ha nacido en algún lugar del centro de Europa, en Alemania o en Dinamarca, y entonces sirve como una especie de ambulancia de emergencia para llevar cuidados intensivos, por ejemplo, para reanimación cardíaca. El propio dron tiene una cámara y unos sensores, y la persona que llama directamente lo único que hace es sacar del dron en una secuencia determinada los electrodos, se aparta, y directamente el médico cardiólogo que está controlando el dron es el que hace la cardioversión, es el que hace el que da las instrucciones sobre lo que hay que hacer, etcétera. Entonces, es decir, la tecnología puesta al servicio de la salud y de los ciudadanos más desfavorecidos. Yo creo que eso es fundamental, y yo creo que por ahí van las cosas. Y evidentemente el tener acceso a líneas de alta velocidad que permitirían cosas como esta que estoy contando, o permitirían que cualquier comunidad remota pudiera tener acceso a servicios médicos de primera calidad, pues sería, creo que es otra cosa que honestamente creo que es absolutamente obligatoria como sociedad, en que tenemos que intentar conseguir que eso sea así. Antes de despedirnos, vamos a Grecia. Nuestra compañera Ingrid Hack, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el informe. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. En Grecia, la evolución de la COVID está siendo a primera vista más suave que en otros países. Dicho en cifras, se han registrado algo más de 200.000 casos desde que estalló la pandemia hace un año. Es decir, en torno al 1,8% de una población de casi 11 millones de habitantes se ha contagiado en algún momento. El número de fallecidos es de casi 6.800. Pero a pesar de que estas cifras no son excesivamente altas comparadas con otras naciones, el sistema sanitario público se encuentra bajo extrema presión, sobre todo en la región capitalina de Ática, donde la ocupación de las camas de COVID en las unidades de cuidados intensivos prácticamente está al 100%. Esto demuestra dos cosas. En primer lugar, la fragilidad del sistema en sí, tras casi una década de crisis económica. Y en segundo lugar, algo que denuncian los médicos de los hospitales públicos es que hay muchos fallos en la gestión sanitaria. En Grecia hay muchos hospitales privados, y hasta la fecha apenas se han requisado unidades para pacientes de COVID. Al mismo tiempo hay una enorme presión, con una media de 2.000 casos diarios, de los que 350 deben ingresar en un hospital. Por otro lado, la evolución de la campaña de vacunación está marchando bastante bien. En los 2 meses que se viene vacunando, en torno al 6,6% de la población ha recibido al menos una dosis, y otro 3,5% ambas. Hasta ahora se administran las vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca, esta última de momento solo a menores de 65 años. Se prevé que se autorice próximamente esta vacuna también para los mayores, y para abril se espera que comience la inoculación con la de Johnson & Johnson, que solo requiere de una inyección. El objetivo del gobierno es conseguir que para junio se haya creado un muro de inmunidad. Pero todo dependerá de la evolución de los contagios, que actualmente vuelven a aumentar a causa de la fuerte propagación de la variante británica y del hartazgo de la población tras casi 4 meses de medidas estrictas de confinamiento. Además del cierre de comercios, que vuelve a ser prácticamente generalizado en todo el país, salvo los de productos alimentarios,
están cerrados los colegios, restaurantes, peluquerías y todo el ocio. Con todo, el Gobierno espera que el sector turístico, que constituye el motor de la economía de este país, pueda facturar este año al menos el 50% de lo que hacía antes de la pandemia. Reportó desde Grecia Ingrid Hack para el programa Coronavirus, la pandemia. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice. Mañana domingo también tendremos una recapitulación de lo que aquí le hemos presentado a lo largo de la semana. Gracias y hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.